o interpretado por, no sé, puede haber otros equipos que hagan lo mismo en ese cartel, por ejemplo. Pero bueno, al hilo de lo que todo lo que dijiste, de lo que decía Javi, o sea, todo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. Menos en una cosa, a mediados de tiempo, o sea, cuando, a ver, lo que te acabo de cosa, aquí cuando llegó Sandoval, él me hizo la plantilla. Yo estaba convencido de que había que respetarlo en el sentido de que todo entrenador lo puedes pedir en la jornada 9, que coja una plantilla y que los ponga a hacer ballet. Pero era mala plantilla más Bernardo. Pero, o sea, no, o sea, eso no se puede permitir. Esta semana... ¿Cómo puedes dar un poder a ese tío de esa manera? Si es todo lo que dijiste, fue de verdad, hay que montar un poder a la Virgen. No sé si los periodistas o hazte quién. Twitter, porque estás muy desinformado, Claro, bueno, cuando lees en el... Pero siempre están malas cosas, cuando te enteras así de sopetón. Que quiere buscar salida a Juan Muñiz, a Sergio Álvarez, a Nacho Cases, a Alex Barrera, claro, para hacer hueco pues a Casquero, a López Garay, a Bustos si quiere continuar. ¿Qué es eso? ¿Qué futuro le espera al Sporting si ahora hay una buena jornada? Estamos de acuerdo, de jugadores canteranos, el Sporting B ya en el primer equipo y se los carga a todos. Y además barata, que en el fondo tú no tienes un duro para fichar, claro. Es el momento de tirar la cantera. Una pregunta, bueno, ya que es que don Miguel me informe. Trajo a Garay, ¿por cuántos años firmó Garay? 3. 2 más un tercero, o sea, 2 años. 2 años. Hace 33 en noviembre. Eso es el problema. Claro. Fichó al portero ese, ¿Ese por cuántos fichó? 3 también, ese 3 tiene 21. 4 años. 4 años. Es que, no, pero 28 años para un portero, 4 años. Está bien, sí, eso. O sea, eso descartes el año que viene porque eso es como va a rendir. ¿Cómo puedes renovar a Mendy? De momento tienes a Cuellar. Para mí, Alberto viene por Juan Pablo. No, Alberto viene por Cuellar. No, de momento por Juan Pablo. Cuellar sigue aquí. De momento, a día de hoy. Pero otro portero. Bueno, de momento salió uno y entró uno. Para mí, pero, o sea, Alberto mejora a Juan Pablo. Se ficha a Garay con 33 y hace un año no se renueva a Rivera porque es viejo. Es que está clarísimo que renovamos a Mendy por 5 años, que le renovamos a Pedro Orfila. Joder, que a ver, Mendy a lo mejor hay un diamante en bruto. No, pero ya que Mendy no lo renovamos por 5 años, se le hizo un contrato profesional sin haber debutado en el primer equipo. Es que hubo tantas cosas raras y yo no sé, yo vuelvo a remitirme entonces a la masa borraguil de Sporting, porque todo vamos bien y es que no sé, somos 20.000 socios, 7.000, no sé cómo nombrarlos, va y vienes, que entre 12.000 o 13.000, de esos 12 o 13.000, no sé, la tribunona lleva 6.000, esa tribunona que no se gira, esa tribunona que antes en los 80 porque pegara un mal pase a Joaquín o que se metiera en la sombra Mejido más tarde, o sea, antes, perdón. Y joder, acuérdame que si nada de almohadillas volaban, o sea, volaban. Y es que ahora esa tribuna, no sé, esta afición, después a mí fue una gracia. Y luego, y ahí sí que yo creo que nos tenemos que meter todos. Nos queremos la hostia, joder, y a lo mejor los 20 socios que son del San Jorge de Nueva son más paisanos que toda la afición del Sporting junta, y se nos llena siempre la boca que si la mareona, que si somos un equipo espejo para otros y tenemos mareo, y es que ni defendemos mareo, dejamos que nos venga gente de fuera a hacerles cosas. Hay gente dentro de Asturias y de Gijón que, joder, parece que son el rival, joder. Entonces, o sea, tanto que nos vanagloriamos que somos una ajena. Y es verdad, el Sporting no merece ni la sombra de la gente que lo hizo grande. El Levante tuvo una plantilla muy veterana que le llevó a clasificarse para Europa League. Y si el año que viene es nuestro caso, y si lo que trae resulta... Pero el tema es que el Levante hizo ese equipo porque no tienen una cantera como tiene el Sporting. Bueno, pero si Sandoval considera... A ver, yo ahí en parte estoy de acuerdo con el Peli. Yo le voy a dar un margen de confianza. Si Sandoval considera que lo que hay en mareo no vale, entonces lo que hay que hacer es cerrar mareo
yo te voy a dar mi punto de vista. Hacer una reforma entera y la otra vez. Juan Muñiz no confía, porque no ha confiado en toda la temporada. Con Nacho Cases no le va, porque ya se lo quiso cargar en diciembre. No sé si por problemas extradeportivos o por temas futbolísticos. Y después, Alex Menéndez, Alex Barrera y Sergio Álvarez los quieren ceder, no traspasar. Y esos son los buenos del B. Pero no se van a ir. O sea, quiero decir, se van a ir este año a curtirse a otro equipo, supongo que de segunda división. No, y después van a volver. No se van. Sí, se van porque van a volver. No están aquí la temporada que viene. Bueno, la próxima ¿Y temporada. van a contar por la siguiente? Lo dudo mucho. Bueno, quién sabe. Primero tienes que saber dónde vas a estar dentro de 2 temporadas. Hombre, está dentro de una. Pero claro, estamos hablando ya de temporada que viene, cuando tenemos ahí finales de julio y está ahí. Hay que apoyar a vuelta al equipo. Ahora no se va a poder echar a Sandoval por todo esto que me estoy entrando. Me estoy poniendo una hostia por momentos que me lleva Dios, pero yo me refiero a lo que digo, darle el chance. Ahora, claro, si nos trae todo este Pancho que lo eches y trae el séquito y trae a todos esos jugadores que los vas a comer. Es que estamos hablando de Alcorcón. El mago. ¿Os la contaron? No. El mago Miguel. Bueno, esto nos lo contó uno de los mejores. El mago está ahí. Sí. Pero Miguel era uno de los mejores jugadores de mareo en su época. Pero no vamos a recapitular hasta la época de Miguel. Bueno. Nos vamos a hablar de lo que pasó esta Y el temporada. año 81, Peli. No. Hostia, estaba yo cavilando, no. Esto contado por una persona, bueno, nos lo contó Nacho, que es un colaborador del programa. Spinner, que fue a Alcorcón a ver el partido y cuando terminó el partido estaban esperando a la salida a los jugadores y Miguelez estaba hablando con un jugador del Sporting y salió Sandoval airadamente y dio orden al jugador de subir al autobús y de cortar la conversación en el momento y le dijo a Miguelez: tú no sabes lo que es el Sporting, tú no sabes lo que es el Sporting y lo que significa el Sporting. No sé, yo supongo que esto vendría de más atrás, algo pasó en el campo, algo pasó en el vestuario, algo se dijeron, algún cruce tuvo que haber, pero vamos, que Sandoval le vaya a decir a Miguelez: tú no sabes lo que es el Sporting. No lo conoce. Claro, si llega a conocer que Miguelez jugó en el Sporting, igual. Hombre, ya, pero entonces yo atrevo, aunque a ver, yo no sé tú qué, o sea, yo no atrevo en el sentido de que hay que respetar al que está enfrente. A ver, tú si eres polaco y yo estoy aquí me cago en los polacos y luego te habla raro y digo: hostia, estoy polaco. Luego te habla raro, por ejemplo, un momento. Hombre, tienes más pinta de polaco que yo, Sí, Mira, ya que sacas el tema de Alcorcón, lo comenté ya en la hora Blanca en alguna ocasión. Yo estuve ahí en aquel partido también y luego en zona mixta. Y estuve cuerpo con cuerpo pegado porque son pasillos, es muy estrecho aquello, es humilde, pero lo tienen bien montado, pero bueno, tiene las dimensiones que tiene. Y yo estuve al lado de Sandoval un cuarto de hora, intentando, bueno, ya que estábamos al lado, coño, saludarle, hasta luego, mister. Entonces, tardó en darme cara para saludarme. Joder, menos mal que ganamos, si llegamos a perder os escupe. Sí, y mientras tanto, él estaba hablando con varias personas, una de ellas fue con Nagore, el lateral derecho del Alcorcón. Además me fijé porque me habían hablado técnicos de Alcorcón con los que estábamos en aquel momento, algunos asturianos ahí también, que conocemos, y me dijeron: mira, fíjate en Nagore, que es un pedazo de lateral derecho. Y yo, bueno, sí, no, parece que no juega mal. ¿Qué años tiene? No, 32. Bueno, no, hombre, no creo que para el Sporting, oye, sí, pero bueno, si Lora juega en el medio, no sé qué, pero vamos, con 32 no creo yo qué tal. Y luego se pasó ese cuarto de hora, Sandoval, hablando con Nagore, pero en plan súper cercano, amigos, no sé qué, claro, contándole. Sí. En aquel momento le estuvo, bueno, calentando un poco la cabeza para... Claro, que iba yo a pensar que estaba hablando, pensé que se conocían de Madrid, de algo, de... Lo mismo dijeron Garay y Alberto. Garay sí, que 2 minutos en el túnel de vestuarios, que serían 5-10, y que Alberto también estuvo hablando Sandoval con él durante... Ya usó el modo superandi cuando juega el Sporting contra alguien, a ver que seguir a Sandoval, a ver con quién se va a hablar. El tema es cuándo juega el Sporting en Córdoba y cuándo juega en Alcorcón. Y él ya sabía qué jugadores quería, independientemente en qué categoría estuviéramos, porque en ese momento, de hecho, cuando ganamos en Alcorcón, era un paso hacia adelante al playoff. Sí, hombre, él ya debía tener claro que iba a seguir en el Sporting y supongo que se lo diría a Nagore. Qué buen detalle, no me había dado cuenta de que todavía no estaba renovado de aquello. Claro, no. Les metí acordado aquella semana que también el Sporting ahí se lució, vamos, de vicio.
renovó una semana que no sé si fue antes de Ponferrada, no, fue la época de Ponferrada. Sí, fue en ese intervalo de tiempo, o no, un poco antes. No, fue después de perder, Fue después de perder en Sabadell, yo creo 4-3. Sí, en Sabadell, esa semana. Que tuvo cojones también el Sporting aquella semana a renovarlo. Bueno, en su momento hicieron lo mismo con Preciado. Se le renovó después de la mala racha que tuvimos en su primer año. En enero, sí, después de 5 derrotas. Sí. Sí, también esa. Sí. No, aquellas 5 derrotas. En el mes de enero, al principio de la segunda. Claro, nosotros empezamos aquel año en ascenso y luego. Sí, el año de cuando metimos a. Con la diferencia de que Preciado, cuando se le renovó, se le habrá firmado al momento, porque no supimos entonces que no hubiera sido así. A Sandoval se anuncia la renovación y se le firma un mes después. Pero bueno, estamos hablando un poquitín hacia el futuro más medio lejano, pero el futuro cercano es final de julio y el problema que hay de impagos a los jugadores. Blanco, Oli, Losada, Geni, exactamente. Un retaíla de grandes chavales. Grandes oviedistas, canteranos, que descendieron al Oviedo. Y es que fue todo en pim pam. Claro. O sea, y se vio en tercera, la afición se vio en tercera. Y el Sporting también estuvo en ese problemón. Pero en aquella época la plantilla del Sporting estaba compuesta por mucha gente de casa. Y renunció a mucha pasta. Solo se pagó a Manel. Robert. A Manel se le pagó en metálico. Claro. Cuando los temas de los pagarés y todo eso. Sí. Creo que el único que exigió cobrar, si no denunciaba, era Manel. Pero el resto, el mismo Villa se fue a Zaragoza, pero Villa en Sporting, lo que es ganar dinero, que dinero del Sporting a su cuenta, muy poco, muy poco. Pero claro, eran otros tiempos y otra plantilla, y esa plantilla, por lo que se vislumbra, no va a actuar así, ni mucho menos. Esperemos que sí actúen así, porque yo no sé hasta qué punto va a haber dinero en las arcas. Ahora con lo de los abonos, antes del 31 de julio igual se puede ir pagando, pero hay jugadores que están muy quemados y van a ir de principio a los tribunales. Ahora estoy dándome cuenta a la AFE, de que, joder, no sé si fue ayer o antes de ayer, abro el periódico y una sorpresa agradable, que si pagabas antes del 31 de julio el abono, que te daban un descuento. Digo, joder, algo. Tú estás descubriendo un mundo hoy. No, eso. ¿De los abonos dará para pagar lo que sea de los jugadores? Bueno, para pagar a los que vayan a tener la denuncia. Sí, claro. O sea, porque esto, ya sabes que no somos un Quijote que vamos a buscar a gente para ir a pagar. O sea, no todos van a mantener la denuncia, y aquellos que la sigan manteniendo, pues habrá que pagar a ellos. Es que hay gente que se le debe de la temporada anterior todavía. Bueno, si salvamos ese match ball con el dinero de los abonos, vamos a empezar la temporada palmando pasta ya.
sea, ese dinero que estaba destinado a otras cosas desaparece. Y con lo cual de los turcos que no pagan. Claro, es gracioso que del ayuntamiento y la situación que son muy esas cantidades que además, joder,